esta será nuestra última charla del día y vamos a estar hablando sobre puertos, carga marítima y blockchain. Y este será un panel que será impartido por Adrián Giannini, quien es CTO y cofundador de Dexfreight, es ingeniero de software con más de 20 años de experiencia y ha colaborado en el lanzamiento de más de 160 aplicaciones y productos SaaS. Es creador de la galardonada plataforma de comercio electrónico SaaS Fortune 3, que cuenta con más de 2.500 millones de ventas. Adrián fue parte del equipo desarrollador del sistema operativo Intental de la terminal portuaria en Argentina. Y por otro lado nos está acompañando Jorge Magno Lecona, quien es profesional del transporte marítimo, especializado en la transportación y logística de contenedores, y se desempeña como Head of Innovation para Hutchison Ports México, y estudió ingeniería mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey y obtuvo la maestría en Ciencias del Transporte, Infraestructura y Logística en la Universidad Técnica de Delft en los Países Bajos. Actualmente lideran el desarrollo de una prueba de concepto de un sistema de comunidad portuaria basada en la tecnología blockchain para el puerto de Veracruz. Por otro lado, dos speakers más nos está acompañando Martin Hagelström, quien es líder de blockchain para IBM Latinoamérica, cuenta con más de 15 años de experiencia en las áreas de tecnología, la información y de consultoría y con una amplia trayectoria en IBM liderando áreas de servicios, industria y tecnología, y como ejecutivo de blockchain de IBM, Martín trabaja con clientes de toda la región para ayudarlos en su camino de reinvención digital de la mano de una de las tecnologías que está transformando de forma exponencial profesionales, negocios e industrias. A su vez, este panel va a ser conducido por Ricardo Torres, invitado especial, y es profesor asociado de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado actividades de docencia e investigación en materia de analítica aplicada en operaciones y en la cadena de suministro. Es profesor en la maestría de planeación de la Universidad EUNAM e impartió capacitación en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada en México. Entonces, diciendo esto, invito a cada uno de nuestros speakers, Adrián, Jorge, Martín y el docente Ricardo, a que podamos iniciar con el evento. Voy a empezar yo. Mi nombre es Adrián Giannini. Bueno, ya me presentaron, CTO y cofundador de Dexfreight. Y, by the way, me encantaría tener el osito de Bimbo ahí al lado mío. Ese background, la verdad que luce espectacular. Muy buena, Juan. Yo comencé en la industria de la logística en el puerto de Buenos Aires, desarrollando un sistema operativo para el puerto para manejar carga general, contenedores y vehículos. Así que desde un comienzo de mi carrera en IT, estaba muy asociado con la logística. Una vez que construimos ese sistema operativo, lamentablemente el puerto después se vendió a un otro capital privado y yo me mudé a los Estados Unidos, donde fundé la compañía que mencionaba en un principio, Fortune 3, que es un e-commerce platform, no necesariamente en la parte de logística, pero sí con conexiones de última milla con FedEx y UPS, todas esas empresas de distribución. Y después conocí al otro fundador de Dexfreight, Héctor Hernández, que va a tener una charla más adelante, donde me abrió un poco la cabeza a todo este mundo de blockchain y cómo llevar realmente la utilización de blockchain a la logística y cómo utilizarla de manera correcta. Creo que vamos a ir un poco en detalle más adelante, pero la idea de la colaboración, de abrir un poco las barreras de esos hilos de información que tanto afectan a la optimización de la data. Muchas gracias por estar acá, les quería agradecer. Estar en este espacio realmente es un privilegio y un placer, ya que ustedes hacen un gran trabajo en difundir y en educar al mundo entero y sobre todo a Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, siguiendo el orden que tengo aquí, Jorge, no sé si quisieras agregar algo, por favor. Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, antes que nada, me añado a la felicitación de Adrián, a la gente de Blockchain Academy México por esta importante labor que realizan.
Bueno, ellos los conocemos desde hace ya algunos años y bueno, seguimos muy sorprendidos de toda la buena labor que han estado haciendo. Entonces, antes que nada, agradecerles la invitación y agradecerles la oportunidad de compartir el panel con Adrián, con Martín, contigo, Ricardo, y bueno, con todas las personas que están unidas. Creo que es un tema muy interesante de la aplicación de esta tecnología en las diferentes industrias, específicamente en este tema de supply chain, logística. Digo rápidamente como un background, yo empecé mi carrera profesional en la terminal de contenedores ECT en Rotterdam, en Holanda. Estuve también participando en un startup que se encargaba de programar y organizar el transporte que salía de nuestra terminal hacia diferentes puntos en el hinterland europeo. Después me uno a Hutchinson Ports México como consultor de innovación y posteriormente como encargado de esta área. Y bueno, ahora a punto de empezar un nuevo papel en la empresa, ahora a nivel corporativo en nuestras oficinas de Hong Kong como Head of Innovation. Entonces, pues bueno, decirles que esta tecnología es una que resulta demasiado importante, demasiado interesante para todos los que estamos en esta industria. Y bueno, ha sido una experiencia muy interesante conocer primero la tecnología, entender. Yo no soy, yo no tengo el background técnico que algunos de mis compañeros tienen, pero desde el punto de vista como usuario, creo que se ha generado mucho conocimiento y creo que, pues bueno, las oportunidades que se visualizan específicamente para México, pero en general para la región y el mundo en realidad, pues son muy interesantes, ¿no? Entonces estamos muy interesados de siempre participar en estos foros para, bueno, seguir discutiendo de la capacidad transformativa que tiene esta tecnología, ¿no? Entonces, pues encantado. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Finalmente, si Martín quisieras compartirnos algunas palabras antes de entrar en materia. Sí, claro. Primero, antes que nada, también agradecer la invitación y felicitaciones por lo que vi hasta ahora del evento. Viene todo muy bien y nada, y quedan 2 días interesantes por delante. Así que muchas gracias. La presentación fue muy completa, así que creo que lo único que voy a agregar es que si bien estoy trabajando con esta tecnología, yo soy responsable de lo que es el negocio de blockchain para IBM en la región, para Latinoamérica. Y de forma personal, o sea, estoy muy metido en todo lo que es tema de criptomonedas y en el tema de blockchain ya hace una muy buena cantidad de años. Tengo este rol en IBM desde el 2018 o 2018, así que tengo una muy buena cantidad de experiencias para compartir de lo que estamos haciendo con esta tecnología, pero por otro lado, en lo personal, el tema del comercio exterior está muy embebido en mi familia. Mi padre trabajó en empresas navieras, trabajó como freight forward y después fue director nacional de puertos en Argentina, así que más allá de lo que estamos haciendo nosotros como IBM en lo que es comercio exterior, la verdad es que todo lo que es el negocio de carga marítima es algo que se ha hablado en mi familia desde que yo soy muy chico, así que es un tema que me apasiona. Así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muy bien, Martín. Pues le cedo la palabra a Adrián, por favor. Gracias, Ricardo. Y creo que en la introducción di un hint. ¿Cómo se puede aplicar la tecnología de blockchain en los puertos y sobre todo en la carga marítima? Es un tema de visibilidad, de cooperación. En los puertos existe un gran problema. ¿Es un gran problema o es una gran burocracia? Es la cantidad de documentos que se transmiten, que se hacen una duplicidad en la entrada de datos, donde no hay una gran colaboración, donde se tiene que mover. El blockchain puede ayudar de la manera en que nosotros lo estamos aplicando. Obviamente nosotros en Dextrade nos encargamos más de la parte de movimiento terrestre, pero en sí la idea es poder mantener una trazabilidad de la documentación
de que se utiliza para un movimiento de carga marítima dentro de la blockchain con una inmutabilidad gracias a las características básicas de un blockchain y una visibilidad que puede ser en cierta manera controlada en temas de privacidad. Solamente los participantes pueden ver cierta parte de la data y entonces de esa manera poder romper esos hilos de información y esa doble carga de un punto al otro, cuando se mueve de un importador a un agente aduanero, al movimiento de la carga y finalmente cuando llega a su destino. Ese sería una de los puntos principales. Después podemos entrar en la parte de pagos, de manera de romper esas barreras financieras de intermediarios y de movimientos de monetarios entre países. Es algo que es una aplicación casi inmediata, donde se puede mover a través de un token o a través de una criptomoneda los pagos entre los diferentes participantes de una transacción. En la parte terrestre, si vamos, ahí podemos tener una mayor trazabilidad y visibilidad del movimiento de la carga, donde todos puedan interactuar y de ahí llevar una carga que va de un punto de inicio a un punto final con pura trazabilidad y después finalmente implementar el pago de una manera segura e inmediata y a muy bajo costo. Creo que eso es una gran función de esta tecnología que sirve para los puertos y para el movimiento de la carga. Muchas gracias, Adrián. Bueno, mi opinión, y digo, yo quiero aprovechar un poquito este tipo de metáforas, sobre todo si algunas personas de este foro no están completamente familiarizadas con temas de logística y de supply chain, pero para mí fue como una manera muy fácil de verlo, ¿no? También veniendo un poquito de un background electrónico, ¿no? El tema del comercio internacional, el comercio en general, en realidad uno lo puede describir como un tema de flujo, ¿no? Y los flujos básicamente pues, están compuestos por potencial, ¿no? Potencial de movimiento, alguien que quiere comprar y alguien que quiere vender. Y después está compuesto por todas las restricciones que existen en medio, ¿no? Y estas restricciones, mientras mayores sean, pues menor flujo existirá. Mientras menores sean, mayor flujo existirá. Evidentemente, podemos pensar en un mundo en donde no existen fricciones, la distancia, ¿no? El tiempo que tarda en trasladarse una mercancía, el costo, evidentemente. Pero después todas estas fricciones que existen, que son a lo mejor un poquito más invisibles, que tienen que ver con, pues bueno, simplemente la manera en que el ser humano está dispuesto a establecer estos flujos, ¿no? La confianza que existe en que yo pueda vender algo y el que está del otro lado me lo va a pagar. Entonces, al final de cuentas, eso es todo, es a lo que se reduce el comercio y el comercio internacional específicamente con todas las barreras que existen de, pues bueno, desde temas culturales, temas gubernamentales, ¿no? De impuestos, temas de infraestructura, general, temas de conectividad, ¿no? Entonces, si pensamos en todas esas fricciones, ¿no? Y pensamos después que todo lo que es la comunicación y la transferencia de datos, de información, pues es un mismo flujo que existe dentro de esta misma cadena. Y todos los flujos, todas las fricciones que se puedan reducir a este flujo, ¿no? De información, de dinero, como decía Adrián, que en realidad pues, lo puedes traducir también a información, de cualquier tipo de comunicación e información que fuera necesaria para poder establecer estas relaciones. Todo lo que se pueda ir reduciendo en ese sentido es variablemente una ayuda al comercio, ¿no? Si fuera completamente fácil, entonces todo el mundo, cual sea que fuera el producto que hiciera a cualquier escala, podría encontrar manera de vendérselo a cualquier otra persona en cualquier otro lado del mundo a cualquier escala, ¿no? Y ese sería como un mundo ideal.
Evidentemente, ese es un proceso. Yo considero que blockchain y toda la facilidad o pues digamos, la infraestructura que proporciona en relación a cómo se guarda la información, cómo se transmite y la confianza que uno puede tener en que la información que existe en estas estructuras es confiable, valga la redundancia, pues bueno, evidentemente son de los proyectos que valen la pena entablar en términos de comercio exterior y específicamente en términos de logística y términos portuarios, ¿no? Un comentario adicional sería que, pues evidentemente, Adrián también comentaba algunas cosas, ¿no? Los hilos, ¿no? Los hilos de la información, como diferentes actores que participan en en esta industria, se ven a sí mismos como un ente aislado que debe ser dueño de su propia información, que muchas veces la protege de manera muy celosa. Pero entendiendo que la realidad es de que las cadenas de suministro, es la logística, pues en realidad es, todos los actores que participan son un nodo de algo mucho más grande, ¿no? Y que mientras más fácil sea compartir información entre estos actores, mucho más posible es eficientar los procesos de cada uno de estos nodos, ¿no? Entonces, en el caso del puerto, pues bueno, nosotros, por ejemplo, somos una terminal, tenemos operación logística, tenemos algunos otros servicios que ofrecemos dentro del puerto, pero si nosotros lo queremos ver de una manera mucho más integral, pues nos conviene saber qué hay hacia arriba y hacia abajo en el flujo, ¿no? Nos conviene saber que después de nosotros va un transporte y antes de nosotros va una línea naviera y antes de eso probablemente hubo otro transporte, algún intermediario, con algún gobierno, con alguna aduana, con algún banco. Todo eso es parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Entonces, mientras más es posible que estos hilos vayan desapareciendo y que la información sea compartida, es mucho más posible lograr procesos eficientes y estos procesos eficientes no son nada más que reducción en estas fricciones que yo estaba hablando, ¿no? Mientras más eficiente, más barato, con menos desperdicio, más rápido se puede hacer un proceso en toda esta cadena, pues menor es la fricción y mayor es el flujo de comercio, ¿no? Entonces, digo, no sé si esto soy muy rebuscado o qué, pero es un poquito como yo lo veo y cómo el blockchain puede ayudar en este tema, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Jorge. Martín, por favor, la pregunta es, en tu experiencia, ¿cómo se puede aplicar la tecnología blockchain en los puertos y carga marítima? Bien, sí, no quiero repetir los conceptos que fueron diciendo antes, pero hay algunas cosas que son muy importantes. Múltiples actores en una cadena de suministro, tenemos puertos, aduanas, empresas navieras, empresas de transporte terrestre, bancos, freight forwarders, hay una cantidad de actores enorme en esta industria. Por otro, importadores, exportadores, ¿no? O sea, quienes son dueños de la carga. Por otro lado, tenemos hilos de información, cada uno le cree a sus datos, a su sistema, y cada uno, y lo que hacemos además de mover esa carga es mover datos, ¿no? Intercambiamos datos entre todos, o sea, y además es una industria que todavía está muy basada en papeles físicos, y cada contenedor va acompañado de una cantidad de papeles muy, muy grande. Se pierde un papel y es un problema, ¿no? Porque queda un contenedor que no lo puedo sacar de un puerto. Entonces, y hablábamos antes de que aparecen otros actores, ¿no? O sea, los bancos con sus procesos, incluso los procesos de pagos actuales, cartas de crédito y ese tipo de cosas que dependen de saber cuál es el estado de un contenedor, dónde está el contenedor. Empresas de seguros, que la responsabilidad de una empresa o de otra depende de quién tiene la carga. Entonces, la verdad es que hay un problema de coordinación en general que esta tecnología que es ideal para resolver, porque pasamos pasamos de tener múltiples versiones de la verdad a tener una única versión de la verdad a la cual todos le creemos. Y eso es muy útil, yo creo, para dos grandes mundos. Uno es para el tema más logístico, el tema de la trazabilidad en sí, qué fue lo que va pasando con mi contenedor. Y por otro lado, la digitalización de la documentación, todo lo que esa documentación que acompaña la transacción en sí y cómo yo puedo ir
firmando papeles, aprobando, en vez del sello físico, cómo puedo ir haciendo que ese flujo sea de forma paperless, ¿no? Entonces, voy a ir a un ejemplo muy concreto. Nosotros trabajamos en un proyecto y formamos una red que se llama TradeLens. Es un joint venture que hicimos con una empresa naviera ya hace unos años, pero hoy son 12 o 13 empresas navieras que son parte de la red. Puertos, terminales, aduanas, freight forwarders, empresas navieras, empresas de transporte terrestre, empresas de ferrocarriles en Estados Unidos. O sea, hay una cantidad de actores muy importantes que forman parte de esta red y justamente busca resolver estas dos problemáticas. Es yo como dueño de la carga, tanto como importador o como exportador, poder saber dónde está mi contenedor, tener visibilidad completa de qué es lo que va pasando con mi contenedor, todos los distintos eventos de trazabilidad, desde que sale de la casa del exportador hasta que llega a la casa del importador. Y por otro lado, digitalizar toda la documentación que acompaña ese contenedor, incluyendo el bill of landing, que es ese documento que te da propiedad de la carga. Quien tiene el bill of landing es el dueño de ese contenedor, de esa carga. Y para que vean qué tan ineficiente soy, o sea, ese documento que tiene que ir por, no sé, por FedEx, por DHL, a veces tiene que pasar por múltiples actores. Los bancos hacen de escrow, porque claro, si yo te envío al importador el documento y lo recibe, pero todavía no llegó el pago, el que tiene el papel es el dueño de la carga y la puede mover. Entonces empiezan a aparecer los bancos que hacen de escrow, recibo el documento, lo pongo en otro FedEx para enviar. Todo ese proceso que demora días, es costoso, es súper ineficiente, es muy intensivo en papel, genera que haya contenedores con desperdicio de alimentos, porque hay contenedores que quedan más del tiempo que corresponde en un puerto, o un contenedor que pierde un transbordo. Entonces, poder tener esa visibilidad y poder hacer más eficiente el proceso haciéndolo paperless es lo que nosotros estamos resolviendo con TradeLens, o buscamos resolver con TradeLens. Y lo importante es eso, es que sean estas redes globales donde todos vayan colaborando, porque acá nosotros hablamos de que esto es un trabajo en equipo. O sea, la realidad es que esto no sirve si es solamente para los puertos, o si es solo para una empresa naviera, o si es solo... Eso es lo que existía hasta ahora. La verdad es que acá hay que generar como incentivos para los distintos tipos de participantes para que todos tengan beneficios en participar de esta red y poder transaccionar con los demás, ¿no? Entonces, es distinto el beneficio que va a obtener el exportador que el que va a obtener la terminal o el que va a obtener una aduana, pero es importante que existan esos beneficios para cada tipo de participante distinto para que todos puedan participar. Y bueno, eso creo que es cómo se está implementando esta tecnología y cómo se está utilizando esta tecnología hoy. Entonces, la pregunta 2, ¿qué acciones o proyectos podrían permitir una mayor adopción de la tecnología blockchain en los puertos y carga marítima? Empezamos contigo, Adrián, por favor. No, y realmente va totalmente enganchado a lo que decía Martín, o sea, exactamente eso. ¿Qué proyectos hay y cómo colaboran y cómo afectan a los puertos? TradeLens, como bien lo dice, tiene que ser algo que sea una cooperación entre todos. Si es un proyecto solamente de una naviera, de un puerto, no llegaría a nada, ¿right? Y por eso, o sea, también en Dextrade es exactamente nuestra filosofía. Te mencionaba el tema de la cooperación, no solo en el tema de la data es algo fundamental y es la base, es el core de todo, pero en sí los servicios, las compañías que trabajan sobre esa data y qué servicios proveen, por ejemplo, insurance, o sea, seguros, pagos, procesamiento de tracking, el manejo de la data en sí para un operador u otro. Esa colaboración entre todos tiene que existir. Hemos creado un protocolo de cooperación donde ponemos un set de core values, de core, una funcionalidad core, para que todos puedan crear sus propias herramientas por sobre la blockchain, y de esa manera poder cooperar más eficientemente. Y adicionalmente a eso, como bien Martín lo decía, un set de incentivos
para que ellos puedan beneficiarse no solo de la operación, sino también del uso de la plataforma, el uso del network, right? Entonces, poder unir no solo compañías, sino también networks o otros proyectos que vayan juntándose. El supply chain es una cadena enorme y si uno trata de hacer todo, no llegaría a nada. So, cada uno tiene que dedicarse a lo que sabe, dedicarse a lo que es más especializado y de ahí mover todo el crecimiento de ese network, right? Entonces yo creo que proyectos como Trade Lanes, existen otros en el tema de manejo de cargas como CargoX, Dexfreight de nuestro lado con la parte de la logística, todos ellos, si podemos juntarlos y hacer una colaboración más abierta, eso es fundamentalmente el que todo el mundo va a terminar ganando del uso del blockchain. Ese es el concepto básico de blockchain en sí, en general, right? Muchas gracias, Adrián. Jorge, por favor, ¿qué acciones o proyectos podrían permitir una mayor adopción de la tecnología blockchain en los puertos y carga marítima? ¿Qué consideras que Bueno, tendríamos mira, que hacer? en ese sentido, déjame, digo, Adrián y seguramente Martín, ellos digo, Adrián lo conozco personalmente, pero lo que voy es de que la parte técnica, no, la parte técnica de blockchain, que es una parte que es, bueno, bastante interesante para la gente que no es necesariamente técnica, puede ser complicada, ¿no? Yo sé que el blockchain al principio es muy difícil de entender, muy difícil de entender. Entonces, bueno, digo, mi respuesta un poquito hacia este lado. Nosotros tenemos que entender que los stakeholders que pues van a tomar las decisiones de emprender proyectos de este tipo, muchas veces van a partir de un punto en donde, pues bueno, evidentemente hay desconfianza en varios temas, ¿no? Yo, desde que empecé a aprender un poco de blockchain, me ha interesado mucho la parte, digamos, humana, y aparte es la que más he experimentado. Y bueno, desde un punto de vista muy teórico, sabemos que existen varios procesos de formación de confianza, perdón. Estos procesos de formación de confianza van desde la parte del tema técnico, ¿no? Muchas veces la gente no tiene que entender la parte técnica, solamente tiene que confiar que el proveedor de la parte técnica es suficientemente bueno. Y yo creo que, vaya, el tema de entender completamente blockchain no es no es una condicionante para emprender proyectos de blockchain, porque, a ver, te aseguro que le preguntas a la mitad de los CEOs del mundo, explícame el Internet, y también te lo van a explicar a un nivel relativamente limitado, ¿no? Lo que tienes que saber es que funciona, lo que tienes que saber es que las empresas con las que vas a estar emprendiendo proyectos son empresas con un nivel técnico importante, y básicamente es un proceso de buscar socios que de alguna manera te den esa confianza. Esa es una parte del proceso de formación de confianza. Entonces yo digo, proyectos de emprendedurismo, de innovación, de colaboración entre la parte de negocio y la parte técnica son muy importantes. Hay otro elemento o proceso de formación de confianza que en la teoría se le llama intencionalidad. La intencionalidad significa que la persona que tiene que confiar en, digamos, imagínate que la confianza de la vida es igual con una transacción, hay alguien que da confianza, recibe confianza, ¿no? Entonces, el que va a dar la confianza, muchas veces da tu la confianza dependiendo de si confía en las buenas intenciones del que recibe la confianza. Y esto es muy importante, yo te voy a decir, porque cuando nosotros querramos establecer proyectos de blockchain, yo digo que no nada más tenemos que demostrar buenas intenciones, sino que tenemos que tener buenas intenciones. Es mucho más fácil demostrar, es que ya las tienes, ¿no? Y hablo muy específicamente de cómo, por ejemplo, las empresas privadas van a poder ganarse la confianza, por ejemplo, del gobierno, de instituciones públicas, que si lo ponemos en un puerto, el puerto tiene un doble rol normalmente, o a lo mejor más roles, pero hay dos muy importantes. Uno que es recaudador,
¿no? Las aduanas del país, en México específicamente, por ejemplo, creo que el 75% del IVA del país se recauda a través de los puertos. A lo mejor este dato está mal, pero entiéndeme, lo que quiero decir es la cantidad de dinero que se recauda, ¿no? Que el gobierno recauda. Evidentemente, todo lo que vaya en una potencialidad de que pueda recaudar menos, pues va a ser algo que el gobierno nunca, nunca, nunca va a aceptar. Pero por el otro lado, el puerto tiene un rol de promotor del comercio exterior. Podrías pensar que a lo mejor podrías quedarte sin IVA en los puertos, sin impuestos. Eso significara que gracias a eso tú estás explotando la industria y el comercio en un país. A lo mejor el beneficio de hacer eso supera, por ejemplo, todo lo que tú recaudas en aduanas. No lo sé, pero entendamos que lo que voy es de que un gobierno que tiene aduanas un país que tiene aduanas tremendamente eficientes, es un gobierno, es un país que es muy competitivo y va a generar muchísima interés en temas de inversión extranjera. Entonces, ¿a qué le das prioridad, no? Evidentemente nosotros como privados nos interesa mucho más el rol promotor de comercio exterior. ¿Por qué? Porque yo soy una terminal de contenedores. Mientras más contenedores entren y salgan de México, más negocio tengo yo. Pero el gobierno, evidentemente, hay intereses que tienen que ver con la recaudación. Evidentemente, los países necesitan dinero para funcionar y los países que son muy exportadores y importadores, pues tienen esa ventaja de que tienen la capacidad de recaudar a través de sus aduanas. Entonces, estos proyectos, las aplicaciones y cualquier proyecto porque invariablemente se necesita la colaboración y el apoyo y el trabajo en conjunto con las entidades públicas, al final de cuentas ellos son las autoridades, tiene que venir con un entendimiento de que la otra parte pueda tener intereses que no sean completamente alineados necesariamente al que uno tiene, pero que a través de este tipo de proyectos muy probablemente se puedan lograr ambos objetivos, ¿no? O sea, el que haya mucho más capacidad de auditar, trazabilidad de temas de, por ejemplo, administrativos, de recaudación de impuestos, por ejemplo, y al mismo tiempo también ser mucho más eficientes y por esa razón ser promotores del comercio, ¿no? Entonces, evidentemente esto viene de una visión que tiene que estar compartida, de que pues, se tienen que lograr los dos objetivos y yo creo que los proyectos que sean importantes van a ser proyectos que logren estos objetivos sin afectar el otro, ¿no? O sea, eso es muy importante de entender y de lograr para tener la participación y la colaboración de las autoridades. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Martín, tú ya habías mencionado algo en tu primera intervención de los proyectos, pero pues, si pudieras ahondar un poco más respecto a los proyectos que tú crees que a lo mejor sean con los que se podría partir en esta parte de puertos, a lo mejor algún proyecto que tú digas, este sería a lo mejor con el que tendríamos que iniciar, no sé. Sí, y también reforzando lo que decía Jorge recién, creo que la parte menos compleja de todo esto es la parte tecnológica. Si bien es una tecnología que es compleja de entender, pero la verdad, la parte más compleja de todo esto es poner de acuerdo a la gente. Correcto. Normalmente uno está acostumbrado a implementar sistemas en su empresa, en su organización, donde las decisiones la toma uno y uno decide cuándo hacer las cosas, de qué forma hacer las cosas, cuáles van a ser las reglas de juego. Acá hay que ponerse de acuerdo con múltiples actores, con empresas que a veces compiten entre sí, empresas que tienen u organizaciones que tienen objetivos completamente distintos. Entonces, la verdad es que yo diría que la parte más compleja de todo esto es la parte de la gobernanza, la parte de tomar ciertas reglas que van a ser las reglas de juego base para que todos podamos convivir de alguna forma. Entonces, ese punto lo quería remarcar porque me parece que eso es muy, muy importante. No se resuelve solamente con un tema tecnológico, sino que se resuelve con esta parte fundacional, o si quieren, sí, hay que tener una parte fundacional desde el punto de vista tecnológico, que te dé seguridad de los datos, que te dé toda esa parte que tiene que estar, pero también tiene que estar esto fundacional desde el punto de vista de la gobernanza, que incluye también eso que hablaba yo antes, de poder diseñar algo que tenga beneficios para los distintos tipos de participantes. No solamente para los puertos, no solamente para el exportador, no solamente para la aduana, sino
cada participante va a tener beneficios distintos y va a tener incentivos para participar y para poder ser parte y poder transaccionar con los demás. Entonces, yo creo que ese me parece que es un punto importante para lograr adopción en general. ¿Qué proyectos a mí me parecen interesantes? Nosotros, más allá de la red, ¿no? Porque nosotros trabajamos con esta red y nuestro objetivo es hacer crecer esta red que se llama TradeLens lo más grande posible, más que nada, porque eso es lo que lo hace atractivo para los demás. Acá se genera algo como efecto de red. Cuanto más puertos haya, cuanto más terminales haya, cuanto más empresas navieras haya, es más atractiva para los importadores y exportadores. Acá esta red puede ser lo que se llama en el mundo de blockchain un oráculo, que es quien provee información para una red de, por ejemplo, cartas de crédito o una red como Dexfreight. O sea, uno puede interoperar con otras redes que están especializados en un nicho específico. Entonces, creo que ahí hay un potencial enorme. Hay que trabajar con estándares, hay que trabajar con una tecnología que sea lo más abierta posible para poder tener esta interoperabilidad entre más de una red. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si les parece bien, pasamos a la sección de preguntas. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Trataré de leer todas, y son bastantes. Aquí hay una que dice, ¿consideran que los Incoterms se fusionarán bien con los smart contracts? Y si es así, ¿cómo los aplicarían? Por favor, no sé quién quiera contestar. Adrián, Jorge, Martín. No escuché la primera parte de la pregunta, perdón. ¿Consideran que los Incoterms se fusionarían bien con los smart contracts? Y si es así, ¿cómo los aplicarían? Yo puedo contestar desmitificando una parte solamente. Los smart contracts no son ni contratos ni realmente inteligentes. Entonces, básicamente es código o lógica de negocio que está embebida en una transacción. Entonces, no está limitado a si puede funcionar bien con los Incoterms o no. La realidad es que si yo puedo automatizar cierta lógica de negocio, es una tecnología y donde la gran diferencia es que en vez de que haya un actor central que ejecuta esa lógica de negocio, es la red que la ejecuta y por eso podemos confiar en ese resultado, porque no es que todos confiamos en el mismo, sino todos de alguna forma simulamos ese resultado y si a todos nos da el mismo resultado, son los datos que van a quedar escritos. Entonces, solamente voy a esa parte técnica si quieren complementar ahí, pero me parece que es importante porque cuando hablamos de smart contract suena algo muy complejo y en realidad es eso, es lógica de negocio que se ejecuta en el momento de hacer la transacción, que puede ser una transacción financiera o puede ser el contenedor va a pasar de manos si se transportó a una determinada temperatura. Entonces yo tengo esa lógica embebida en esa transacción. Eso podría ser. O si el tipo de cambio en este día es una determinada cosa. Entonces, eso puede ser el tipo de lógica que yo embebo en la transacción. Sí, totalmente de acuerdo. Go ahead, Jorge, tranquilo. Ve, Adrián. Está de acuerdo. I mean, ese término smart contract lamentablemente ha traído estos problemas normalmente de confusiones. Como decía Martín, no son ni inteligentes ni son contratos, son en realidad funciones de si pasa esto, then do that. Realmente son muy simples y por eso muchas veces se utilizan proyectos como por ejemplo OpenLaw, donde se crea un contrato por fuera y se embebe dentro del proceso, dentro de la lógica del smart contract para lograr una asociación con un contrato verdadero. Right? Entonces, en sí, sí funciona. El tema es cómo se utiliza o cómo se aplica. Eso sería todo, pero no estaría dentro del smart contract. El comentario que yo haría es, yo diría que sí, ¿no? O sea, yo diría que este tipo de funcionalidad que da blockchain, que es poder establecer estas relaciones, ¿no? O procesos, digamos, automatizados que puedan estar de alguna manera guardados en blockchain y que de alguna manera permitan la confianza en un resultado de correr este proceso, ¿no? Yo diría que
y se relaciona bien al concepto de Incoterms. O sea, yo diría que, pues al final de cuentas, Incoterms son relaciones comerciales que se establecen, ¿no? entre dos partidos para el comercio internacional, entre dos actores. Pero depende, no depende del smart contract, definitivamente. Depende en realidad de que las redes necesarias para que de alguna manera interactúen estos diversos sí, o sea, actores estén generadas. O sea, yo imagino, pues bueno, el comercio internacional haciéndose de una manera mucho más plataformizada, no sé si esa palabra exista, y que de alguna manera estos contratos estén embebidos en la lógica y de alguna manera ayude al establecimiento de estos contratos o relaciones comerciales que son los Incoterms. Pero te digo, no depende de que alguien pueda escribir el código. Eso yo creo que es fácil. En realidad lo que depende es de que exista la plataforma y los actores participen en esa plataforma. Hablaban hace rato de las economías de red que se tienen que generar, ¿no? Para que verdaderamente esto sea confiable. Entonces yo diría que como concepto definitivamente, pero vaya, es lo mismo que a lo mejor no tiene que ser un smart contract necesariamente, a lo mejor puede ser parte de la misma lógica de cómo está construida la plataforma. Pero conceptualmente yo diría que sí, pero no depende de que se pueda generar o no un smart contract, sino depende de que la gente esté verdaderamente participando en una plataforma en donde de alguna manera el proceso esté ya automatizado. Esa es mi opinión. Muy bien. Muchísimas gracias, Martín, Adrián y Jorge. Ya hay bastantes preguntas, voy a tratar de ver las que están más, como que globales, ¿no? Para que podamos a lo mejor ahondar en esas. ¿Cómo se pagarían los impuestos y aranceles si es que se utiliza un token de por medio para los pagos? Sí, no sé si puedan ustedes ahí ahondar un poco. Bueno, aquí yo quisiera hacer un comentario. Yo no voy a asumir que soy un experto en este tema De blockchain. de la parte de pagar, ¿no? Con tokens. A la persona que hizo esta pregunta es de que a lo mejor no es necesario que eso sea verdaderamente la manera de facilitar, por ejemplo, el pago de impuestos, ¿no? O sea, a lo mejor lo único que es necesario es de que una vez que se paguen los impuestos, el resultado de que la mercancía ya pagó impuestos sea transparente para todas las personas que requieren esa información. Por ejemplo, en el caso de las terminales, nosotros no podemos liberar cargas si no antes consultamos el estado de esa carga en aduana y evidentemente tiene que haber pagado impuestos para que nosotros podamos liberarla. Entonces, en blockchain, digo, si lo pensamos de esa manera, pues existen estas ideas como proof of o proof of prueba ahorita se me fue, pero prueba de que pasó, ¿no? Proof of existence. Proof of existence, exactamente, proof of existence. Y entonces, bueno, digo, a lo mejor no era la pregunta que nos estaba haciendo, pero yo lo que diría es, a lo mejor no es necesario pagar impuestos con token, ¿no? A lo mejor lo único que es necesario es que en la red se guarde los impuestos fueron pagados y entonces que sea visible, transparente para todos los que necesitan esa información y que la carga pueda fluir mucho más fácil. Digo, ahí no es culpa a la persona que hizo esa pregunta, pero bueno, es nada más como el comentario en relación a eso, ¿no? Yo quiero agregar que los problemas a resolver quizás son mucho más básicos, pero importantes. O sea, creo, por otro lado, hay mucho de los pagos en general, no solamente de impuestos, o sea, el movimiento el movimiento de dinero se hace a base de crédito en este tipo de transacciones, ¿no? Se hacen con cartas de crédito, entonces aparecen los bancos, tanto del importador como del exportador. Entonces, creo que los problemas a resolver tienen, o por lo menos los primeros problemas a resolver tienen que ver más con la coordinación de todas estas partes, de todos estos actores, poder tener esa única versión de la verdad y que estar coordinados de forma más eficiente. Ese es yo creo, el primer gran paso. Incluso agregando quizás a los actores de la industria financiera también, o sea, para que esa carta de crédito no dependa de que alguien tenga que mandarle un mail o un fax todavía en algunos casos, de que la carga salió del puerto para poder liberar ciertos fondos, o sea, cosas que hoy pasan que son súper ineficientes, eso se podría hacer mucho más eficiente, o se puede hacer mucho más eficiente usando tecnología. Quisiera agregar una cosa que quizás es algo que realmente es lo que todo el mundo termina apuntando.
por ejemplo, la digitalización de la carga. Right? Martín hablaba del BL, right? del Bill of Lading, donde es un documento que o sea, se requiere para el movimiento de la carga y la persona en que lo tiene es el dueño de esa carga. Digitalizar esa carga en un NFT y pasárselo a una billetera de la persona en la que se le está moviendo en ese momento es el acceso inmediato a un Bill of Lading digitalizado. De ahí, esa persona puede pagar los aranceles directamente a través de ese contrato que pueda tener un NFT asignado, y a su vez puede, por ejemplo, alguien mencionó ahí DeFi, right? Puede pedir financiamiento sobre esa digitalización en un pool of liquidity descentralizado donde le permita la liquidez que necesita para el movimiento o para quizás financiar la compra de más mercadería, etc. Hay muchos de esos factores que el blockchain realmente se aplica y que ayuda a la pequeña, mediana y grande empresa, ¿no? Okay. Muy bien, un poquito abonando a esto que acabas de mencionar, la siguiente pregunta y quizás la penúltima para esta sesión es, ¿este tipo de aplicación en puertos se puede llevar a un supply chain de pequeña o mediana empresa? Es decir, lograr una adopción a menor escala. ¿Cuáles serían los retos y posibilidades si es que es posible, ¿no? Sobre todo sabiendo que nuestras micro, pequeñas y medianas empresas en casi todo el mundo pues, tienen un reto a lo mejor todavía mayor en otros asuntos, pero la adopción de esta tecnología, ¿ustedes qué opinan? Sí, si me dejan empezar, nosotros Claro, Martín. hemos trabajado en muchísimos proyectos con pequeñas y medianas empresas, muchos en la industria de los alimentos, con cadenas de suministros. Hay un proyecto muy conocido que mucha gente lo conoce como el proyecto de Walmart, que básicamente se llama IBM Food Trust. Es una red donde Walmart es uno de los participantes, lo que pasa es que es un participante grande e importante, y fue el primero, entonces hicimos mucho ruido, quizás demasiado, pero tiene empresas como Walmart, como Carrefour, como Nestlé, como McCormick, como Albertson, como Dole, o sea, muchísimas empresas de alimentos muy grandes, pero también hay pequeños productores de café en Colombia, pequeños productores de aceite de oliva, pequeños productores de frutas en Chile, de camarones en Ecuador, de frutas en Brasil. O sea, la verdad es que dentro de una cadena de suministro de alimentos hay actores muy grandes. Tenemos un cliente, por ejemplo, en Ecuador, que es un productor de lácteos, venden leche, venden yogures y ese tipo de productos, y ellos le compran la mercadería a pequeños productores. Y cuando digo pequeños, estoy hablando de una persona que tiene 2 vacas. Entonces, la verdad es que ellos hoy forman, en vez de guardar los datos de los lácteos en un cuaderno, con cuaderno en un lápiz, hoy lo cargan con una aplicación móvil y eso sube a IBM Food Trust, y para el ordeño, que es la empresa que después termina vendiendo la leche en el supermercado, le permite hacer un mayor seguimiento, puede cumplir con las exigencias de compliance que le exige el regulador, pero son parte de la red, todos esos actores son parte de la red. Hay empresas, tenemos un productor de aceite de oliva en Argentina, que ellos se buscan diferenciar de la competencia justamente contándole cómo ellos producen ese aceite de oliva. Entonces lo usan como una herramienta para contarle al consumidor final de qué forma. Entonces, la verdad es que hay otras industrias, ¿no? Los alimentos no es el único caso, pero es un muy buen ejemplo porque también es una red global donde hay empresas muy grandes, como grandes retailers, grandes empresas CPG, pero también hay pequeños productores en todos los países de la región. Muy bien. Yo quisiera comentar, digo, a mí me parece que está, a lo mejor esto es más atractivo inclusive para medianas y pequeñas empresas. Hay un elemento adicional que es el desarrollo del aplicativo, ¿no? Porque cuando empezamos en blockchain, vaya, si se estableciera, por ejemplo, un blockchain, ¿no? En donde varias personas pudieran participar, por ejemplo, un blockchain público, pues bueno, entonces eso significaría que a lo mejor empresas grandes que tienen recursos importantes en términos de desarrollo, TI,
pues bueno, podrían decir, voy a agarrar los datos de mi compañía, los voy a meter, voy a participar y de alguna manera voy a interactuar en esta red. Evidentemente esto no es tan fácil para empresas medianas y pequeñas. Se necesita una cantidad de capital, pues bueno, tanto económico como humano, intelectual, para que pueda generarse, ¿no? Entonces, yo lo que veo, y aquí voy a hablar un poquito del proyecto que hemos estado haciendo con Dexfreight. Yo lo que veo es que esto tiene mucho más potencial para medianas y pequeñas empresas. Por ejemplo, medianas o pequeños agentes aduanales, ¿no? Que a lo mejor ellos llevan una operación todavía muy manual, muy basada en papel, y que además no tienen una infraestructura de TI o de tecnología que de alguna manera les permitiera de entrada desarrollar todo lo necesario para poder participar. Entonces aquí existe una aplicación que de alguna manera ya está hecha para los usuarios, está pensada para un usuario, y al final de cuentas, la parte del blockchain, bueno, es toda la tecnología que soporta las transacciones de información, pero para el usuario es transparente, para el usuario es como usar una plataforma, una aplicación de la cual de alguna manera ya está más familiarizado. Entonces, como que debe de cerrarse un poquito la brecha entre las aplicaciones y de alguna manera este tipo de empresas que evidentemente tienen necesidades, tiene dolores, tiene aspiraciones de también ofrecer mejor nivel de servicio, tener más infraestructura, más tecnología, pero a lo mejor no tienen los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología blockchain, yo pienso que está muy pensado esto, y olvídate nada más de la aplicación, inclusive el acceso a financiamiento, ¿no? Que a lo mejor antes los bancos se lo dan únicamente a empresas que de alguna manera estén más o menos bien establecidas, en las que puedan confiar. El blockchain lo que está permitiendo es imaginarnos un mundo en donde todo el mundo tiene acceso a financiamiento barato. Imagínate lo que eso significa desde un punto de vista desarrollo económico para este tipo de empresas, ¿no? Sí, bueno, del desarrollo de este tipo de empresas. Entonces, en el caso de Dexfreight, por ejemplo, pues nosotros vemos que, digo, sí también empresas muy grandes pueden participar, evidentemente, pero aquí lo interesante es de que empresas pequeñas, el hombre camión, el agente aduanal familiar, ¿no? El freight forwarder, boutique, pues tienen una herramienta tecnológica que les permite dar un nivel de servicio muy interesante, y que inclusive le ayuda a profesionalizar muchísimo de sus servicios, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, yo diría, no nada más sirve para eso, sino yo diría especialmente sirve para eso, ¿no? Muchas gracias, Jorge. ¿Algo que quieras agregar, Adrián? No, realmente a mí Jorge y Martín lo dijeron todo en ese sentido. O sea, es así, ¿no? No solo, muchas veces acá en el mercado americano es un poco difícil explicarle al gringo, entre comillas, hey, estas son las funcionalidades, y realmente no le ven el futuro, no le ven eso, porque ya gran parte de las herramientas las tienen en el sistema tradicional, right? Mercados que están en desarrollo, mercados que están creciendo, mercados que quizás no tienen tantas facilidades, ahí sí se ven. Antes creo que fue Juan que comentaba, por qué tecnológicamente Colombia, Argentina, Chile, México tienen tanto poder de desarrollo, de experiencia en la parte de blockchain, porque tenían una necesidad en su momento en Argentina. ¿Por qué explotó Bitcoin? Por los corralitos que los bancos pusieron. De un día para el otro la gente no tenía la plata, entonces tenía que buscar formas de cómo trabajar. Bueno, por eso es tan importante, y totalmente de acuerdo con lo que decía Jorge. Realmente tiene mucho más sentido para la pequeña y mediana empresa este tipo de herramientas. Por eso nuestra estrategia es en cierta manera traer empresas de tecnología dentro de un ambiente de protocolo donde puedan proveerles servicios a esas pequeñas empresas que quizás no tienen un departamento de TI grande que puedan desarrollar una aplicación, ¿no? Entonces estamos tratando de traer esto a los pequeños. En la parte de logística en Estados Unidos, el 95% de las compañías tienen menos de 20 camiones, el 93% tienen menos de un camión. Son todos mom and pop shops, son todos pequeños owner operators
que están tratando de salir para adelante. Entonces, para competir necesitan una herramienta de colaboración y el blockchain es eso. Para mí es realmente una forma de poder colaborar y de poder monetizar en cierta manera lo que uno tiene y para que otros puedan beneficiarse y uno beneficiarse de esa monetización. Muy bien, creo que quedó muy claro. Muchas gracias a los tres. Finalmente, y yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero esta pregunta se me hace muy pertinente. A nivel Latinoamérica, ¿cuáles consideran son las principales facilidades a nivel regulación que deben otorgar los diferentes gobiernos para propulsar el beneficio de utilizar blockchain en sus procesos? O sea, aquí creo que es interesante porque pues ya acabas de mencionar, Adrián, pues que en Latinoamérica ha sido la necesidad la que ha hecho que se implemente la tecnología, ¿no? Pero a veces a lo mejor ahí hay un paro regulatorio o no hay regulación de plano, ¿no? Al respecto. Entonces no sé si quisieran ahondar en esta pregunta, de manera breve para que terminemos en tiempo, por favor. De manera muy breve, yo pienso que un gran paso sería que las aduanas pensaran en cómo podríamos integrar la información, por ejemplo, de sistemas como la ventanilla única, que la ventanilla única en México es un ejemplo a nivel mundial de un sistema bien desarrollado. Evidentemente es un sistema que concentra pues, básicamente toda la información de comercio exterior y aún no le damos, yo siento, aún no le damos la visión operativa. O sea, la visión administrativa está completamente resuelta, o por lo menos en gran medida, pero ahora falta compartir información porque a mí me interesa saber con el mayor tiempo de anticipación si un contenedor tiene la capacidad de salir de la terminal el cliente quiere. Y si sí puede, para mí lo puedo colocar en una posición y si no puede, lo puedo colocar en otra. Y cualquiera que sea el resultado, ya de entrada hay eficiencias que se están ganando y si esas eficiencias se logran desde el punto de vista operativo, yo estoy hablando nada más de la terminal, pero imagínate transporte, imagínate almacenes, imagínate toda la parte operativa de la logística, imagínate que pudieras ahorrar un peso en cada una de esas cosas, o sea, y eso significa costos que se transfieren al cliente, o sea, la logística se vuelve exponencialmente más barata para todos y eso es un impulso al comercio internacional que podría tener implicaciones de muchísimo desarrollo, ¿no? Entonces, hace rato de Juan decía, ¿no? La guerra contra el desperdicio. Nosotros debemos de tener una guerra contra el desperdicio también, ¿no? El desperdicio es un crimen contra la humanidad y si podemos ver que la parte administrativa la podemos pasar a beneficios operativos, entonces estamos hablando ya de verdaderamente quitar esas fricciones y hacer que el comercio fluya, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿no? Que podamos unir esos pedazos de información y cuando lo podamos utilizar de manera operativa, entonces vamos a ver también resultados muy interesantes, ¿no? Ok, muchas gracias, Jorge. ¿Quieren agregar algo, Martín, Adrián? ¿Qué tendrían la parte regulatoria, a nivel regulación, qué tendrían que otorgar los diferentes gobiernos para propulsar el beneficio de utilizar blockchain en sus procesos? Sí, y esto no es exclusivo de blockchain, pero no todos los países están en el mismo nivel, por ejemplo, desde el punto de vista de digitalización, de aceptar, por ejemplo, documentos digitales. Entiendo, por ejemplo, en Estados Unidos uno puede presentar de hecho, los documentos tienen que ser digitales. En la mayoría de los países de Latinoamérica no, se exige todavía el papel, que el papel en algún momento llegue. Y aquí no estamos hablando solamente de terminales, aduanas o el puerto, en realidad, sino que hay veces que, por ejemplo, si yo lo que estoy transportando es alimentos, está el organismo específico de ese país que revisa, o medicamentos, está el organismo específico. Hay muchísimas instituciones, muchísimos organismos y muchas veces llega el documento digital, hoy sirve como una eficiencia porque se puede revisar antes, pueden dar el ok, si hay algo que se debe corregir se puede avisar, pero igual se necesita que llegue el documento físico.
Y creo que eso sería un gran paso y no tiene que ver mucho con blockchain, sino tiene que ver un poco con procesos de digitalización y es muy básico y sería un gran paso para construir arriba de eso. Así que... Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Algo más, Adrián? No, realmente no tengo mucho que aportar en esto y cubrieron todo lo que es pertinente. Pues por mi parte, yo les agradezco muchísimo, tanto a Adrián como a Jorge como a Martín, que me hayan permitido compartir con ustedes pues esta visión. He aprendido yo mucho, la verdad es que he aprendido mucho. Camila, no sé si quieras cerrar tú o cierro yo. Y muchísimas gracias, Ricardo, Martín, Jorge y también Adrián. Me gustaría preguntarles, ¿quisieran agregar algo más? Sí. No, Perfecto. gracias, Camila. Yo Agradecer, agradecerles. Muchas gracias. exactamente, agradecerles por el tiempo y realmente el espacio. Igualmente, muchas gracias. Y también estar en el panel de nuestro evento el día de hoy. Y también a todos. Creo que se está complicando Sí, la Camila se te está comunicación a perdiendo. Camila. Ujú. A ver, Hola, hola, Camila, ¿me escuchan ya te mejor? escuchamos fuerte y Ahora sí. claro, ahora sí. Buenísimo, muchas gracias. Les comentaba y les agradecía a cada uno de ustedes por habernos acompañado y también al equipo de Dexfrey que estuvo acá al pie con nosotros como Lau y como Héctor. Les recuerdo, la segunda parte de este evento va a ser el miércoles 10 de noviembre a las 17 horas México iniciamos. Para que nos estén acompañando tendremos también 3 charlas muy interesantes y varios speakers también, grandes referentes del ecosistema que nos van a estar enseñando un montón. A cada uno de ustedes muchísimas gracias, nos vemos el miércoles y un abrazo para todos y que pasen una feliz noche. Adiós a todos. Excelente noche, hasta luego. Feliz noche. Gracias a Gracias. todos. Saludos, gracias. Hasta luego.